El documento que analizaremos hoy explora el discurso de Epicteto sobre un funcionario que abandona a su hija enferma, justificándose en el afecto, utilizando este caso para demostrar que nuestras acciones y sufrimientos no derivan de los eventos externos, sino de nuestros propios juicios y opiniones. Exacto. Y bueno, sabiendo que el autor ya tiene una base filosófica súper sólida, pues vámonos directo a la carnita del texto. La exploración del diálogo entre Epicteto y el funcionario carece de una evaluación profunda sobre la parálisis emocional del padre frente al sufrimiento. Totalmente de acuerdo. O sea, al revisar esta primera sección, fíjate que el texto asume rapidísimo la trampa lógica de Epicteto. Ajá. Es como que el autor nos lleva de inmediato a la resolución del debate. Ya sabes, si decimos que es verdaderamente natural huir de un ser querido porque lo amas y está sufriendo, pues entonces la madre, la nodriza, el pedagogo, todos tendrían que abandonarla, ¿no? Claro, dejarla ahí sola en la casa. Exacto. Y el documento acepta esta, digamos, derrota lógica del funcionario, pero sin detenerse a examinar la respuesta psicológica inicial del papá. Se omiten por completo las razones viscerales de por qué este hombre de verdad sintió que el huir era conforme a la naturaleza. Y al hacer eso, pues el análisis pierde una oportunidad buenísima de conectar con la complejidad de nuestro instinto de evadir el dolor. Según entiendo por los apuntes, el argumento aquí es que el padre es irracional. O sea, la lógica estoica lo expone súper rápido como alguien que se está autoengañando. Así es. Como quitar la mano del fuego. ¿No corremos el riesgo de que el lector sienta que la filosofía estoica pide algo robótico si no abordamos primero ese terror visceral? Completamente. Ese es el mayor peligro. Si pintas al padre solo como alguien que se equivocó en un silogismo lógico, el lector va a decir, Yo jamás haría eso. exacto, va a decir, este cuate es un cobarde, a mí no me aplica. Por eso, mi sugerencia aquí es introducir una perspectiva que valide, aunque sea momentáneamente, el estado emocional del padre antes de dejarle caer todo el rigor lógico del estoicismo. Claro, darle un poco de empatía. Sí, porque el texto necesita demostrar cómo estos juicios erróneos se enmascaran tan bien que literal los sentimos como reacciones biológicas inevitables. ¿Y tienes algún ejemplo concreto de cómo el autor podría incorporar esto en el texto? Sobre el hombre en Roma, el de las carreras de caballos. Ah, el que se tapaba los ojos, ¿no? Ese mero. O sea, el tipo no soportaba ver la carrera, se tapaba los ojos por la angustia y luego cuando su caballo ganaba, le tenían que pasar esponjas por la cara para revivirlo del desmayo. ¡Wow! Sí. El autor podrá usar este ejemplo padrísimo para ilustrar cómo el exceso de pasión te nubla la razón por completo. Es un súper ejemplo porque, fíjate, ese hombre en el Coliseo no estaba en peligro real. Su cuerpo reaccionaba a una idea. Exactamente. Su mente somatizó la opinión. Otra cosa que el autor podría detallar, aunque sea brevemente, es cómo la angustia de este papá es literal una reacción de lucha o huida. Ajá, biología pura. Sí, y ya que estableces eso, lo contrastas con la premisa estoica de que, incluso esos impulsos que se sienten tan de las entrañas, nacen de un juicio de valor previo. O sea, de la opinión de que la enfermedad es un mal insoportable y me va a destruir. Eso es. Si desarmas esa creencia primero, la lección tiene mucho más impacto. Me encanta, porque le da tridimensionalidad. Y esto me lleva a otro tema, porque al entender que la biología responde a una idea, vemos un detalle en la estructura, el salto argumentativo entre la refutación del falso cariño familiar y la conclusión universal sobre los juicios internos resulta demasiado abrupto para el lector. ¿Eso está expuesto con claridad? Sin embargo, me pregunto si hemos considerado el riesgo de que el lector se pierda en el salto analítico. Sí, porque se siente muy de golpe. Demasiado de golpe. O sea, el material pasa directo de acordar que el abandono de la niña no fue por afecto a esta afirmación enorme de que ni la muerte, ni el destierro, ni el sufrimiento son la razón de nuestras acciones, sino nuestras suposiciones. Y este cambio de ritmo deja atrás la mecánica de cómo exactamente se conectan las dos cosas. El lector no alcanza a ver el engrane girar entre el caso del papá y la supertesis universal. Es como si un maestro de física te estuviera explicando una ecuación en el pizarrón y de repente se salta 5 pasos y te pone el resultado final. Ándale, tal cual. Te quedas de bueno, confío en que el maestro sabe, pero si me pides hacerlo a mí en mi casa, pues no tengo idea de cómo llegó ahí. Totalmente, falta el puente lógico. Por eso,
Mi sugerencia para esta parte es reestructurar la sección media del documento para construir ese puente explícito. ¿Cómo se vería eso ya en la redacción? Pues el autor necesita desglosar la fórmula estoica de causa y efecto usando los mismos elementos que ya tiene, antes de saltar a ejemplos épicos. O sea, mapearlo paso a paso. Exacto. Antes de mencionar el sufrimiento de Aquiles por Patroclo, yo crearía un esquema narrativo de lo del padre. Algo así como, evento más opinión igual a acción. El evento es la hija enferma, la realidad objetiva, digamos. Sí, la opinión sería este pensamiento del papá de que verla sufrir lo va a destruir. Y la acción, pues salir corriendo. Me gusta cómo aislar estas variables deja clarísimo que lo único que puedes cambiar es la opinión que está en medio. Exactamente. Y de hecho, el autor ya tiene una cita perfecta en el borrador para usarla como bisagra. Epicteto le dice al funcionario, si te hubieras quedado, también, porque te habría parecido. Ah, claro. El autor debería usar esa línea explícitamente, mencionar cómo si el padre hubiera cambiado de parecer, o sea, de opinión, se habría quedado junto a la cama. Es la pieza que falta para que cruces el puente lógico sin caerte. Sí, y una vez que el lector entiende la fórmula con un ejemplo tan cotidiano, ya está listo para que le hables de la muerte, del destierro y de verdades universales. Completamente de acuerdo. Y bueno, suponiendo que el lector ya cruzó ese puente y entendió la teoría, pues llegamos al final del texto, ¿no? Y aquí hay otro detalle importante. La conclusión del documento minimiza el impacto práctico y empoderador que esta revelación filosófica tiene en la vida cotidiana. Uy, sí, el cierre se siente muy, muy restrictivo. Ajá, pesado. Sí, el texto termina enfocándose muchísimo en la carga de convertirte en un, cito, discípulo de quien todos hacen burla. Uf. Y hace mucho énfasis en que examinar las opiniones no es cosa de un día. Y, es cierto, es históricamente preciso, pero se siente casi pesimista. Como que te desanima un poco, ¿verdad? Exacto. Se pierde toda la fuerza liberadora de Epicteto. El mensaje central es que somos dueños de nosotros mismos. Mi sugerencia aquí es expandir el enfoque del cierre para resaltar agresivamente la agencia y el control total que esta filosofía te devuelve. Lo que realmente me gusta de esta sección es la mención de que somos dueños de lo que nos parece. Es una idea radical. Exacto. Construyendo sobre ese punto, ¿qué pasaría si lo viéramos desde la perspectiva de la autonomía? ¿Podría la evidencia también apoyar una conclusión más triunfal en lugar de una resignación académica? Es que, imagínate, para un lector moderno, darte cuenta de que ya no puedes culpar a nadie de tu sufrimiento. Es aterrador al principio. Sí, porque ser víctima la verdad es súper cómodo. Si culpas al tráfico o a tu jefe de tu mal humor, pues ya no es tu problema arreglarlo. Exacto. Les das el control remoto de tus emociones. Totalmente. Por eso el autor necesita transformar esta lección antigua en una herramienta de responsabilidad personal, pero que se sienta como un triunfo. Como ejemplos concretos, yo le sugeriría enfatizar mucho más ese pasaje donde dice que a partir de hoy no le echaremos la culpa ni al siervo, ni al vecino, ni a la mujer. Ese pasaje es clave. Mostrar que dejar de culpar a los externos es en realidad el alivio psicológico más grande que existe. Significa que nadie tiene poder sobre ti. O sea, cambiar el tono de la última línea por completo. Sí, en lugar de terminar advirtiendo que te vas a tardar años en observar tus opiniones, mejor enmárcalo como una súper invitación. Una invitación a dejar de examinar tus propiedades, tus tierras o tus bienes materiales para que mejor empieces a cultivar la única propiedad real que tienes. Que es tu propia mente. Exactamente. ¡Wow! Me parece un cierre muchísimo más fuerte. Pues bueno, ha sido un análisis súper productivo para recapitular rápidamente y que el autor tenga todo claro. Primer punto, hay que validar brevemente la parálisis emocional del padre. Esto para darle mucho más peso a la refutación lógica y no sonar robóticos. Sí, vital. Segundo punto, construir un puente claro que muestre la fórmula estoica de la acción. Evento más opinión igual a acción. Esto antes de saltar a conclusiones universales sobre la muerte y el destierro. Así es. Y tercer punto, reformular el cierre. Hay que destacar el empoderamiento y la liberación que te da asumir la responsabilidad absoluta de tus propias opiniones. Perfectamente resumido. De verdad que el material base es buenísimo y se nota el conocimiento del autor. Pero bueno, extendemos una invitación súper cálida a la persona detrás de este texto a que aplique estas sugerencias. Segura estoy de que le van a dar mucha más robustez y empatía a su presentación. Sin duda.
Y claro, nos encantaría que vuelva a enviar su trabajo ya pulido para darle otra realizada en el futuro. Excelente. Nos escuchamos entonces en nuestro próximo análisis.